¿Cómo les va? Quería charlar de un tema que está siendo recurrente en algunos medios de comunicación, en redes sociales, en portales eh, oficiales de grandes diarios de la República, digamos, ¿sí? Del país. Eh, un poco en el ámbito académico, poco, menos de lo que me gustara a mí y por lo que he charlado con algunos otros colegas profesionales del derecho. Tiene que ver con las denuncias falsas. Hay un famoso caso de un médico donde eh, sus hijos, después de muchísimos años, terminaron reconociendo que en realidad la denuncia que habrían realizado hace muchos años atrás había sido falsa, inducido por su progenitora, por lo cual este médico terminó 3 años preso. Este, Recuperó su libertad, luchó durante mucho tiempo por muchos de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, creo, y finalmente se terminó decidiendo este, que nunca había existido tal hecho de abuso que había denunciado su hijo menor, sino que había sido inducido absolutamente por su progenitor. Ahora bien, esto de las falsas denuncias existe eh, desde siempre, ¿sí? Desde la recuperación, en realidad, desde el reconocimiento de un montón de derechos absolutamente justos de las mujeres en los últimos tiempos, se han incrementado un poco estas falsas denuncias, que son las mínimas, ojo, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Una cosa es una mujer cuando denuncia violencia o abuso, y otra cosa es una denuncia falsa de alguien que por alguna razón quedó mal en una relación y quiere destruir a la otra persona, ¿sí? Las denuncias son mínimas, son del universo en el que se presentan denuncias de violencia de género y de abuso. Las denuncias falsas son mínimas, son muy pocas, ¿sí? Pero existen. Y no podemos negar que existen, porque eso no significa no luchar a favor de los derechos de las víctimas de abuso de un mundo absolutamente machista que ha hecho con las mujeres lo que se le ha querido durante mucho tiempo y aún lo sigue haciendo, donde han muerto infinidad de cantidad de mujeres por no poder realizar una denuncia, o por cuando quería realizar una denuncia en sede policial nada más, que era la primera barrera que encontraba, le decían directamente que la culpa era de ella, ¿sí? Pero hay una moda pasajera, espero, no sé si la palabra exacta es moda porque es muy seria la situación, de algunas denuncias falsas que existen, ¿sí? En cuanto a las situaciones de abuso, las situaciones de violencia de género, y las situaciones que tienen que ver también con la vulneración de derechos de niños, ¿sí? Que insisto, son las menos, pero existen. Lo que ocurre es que cuando se va en contra de lo común, cuando se va en contra de lo que normalmente ocurre, tiene más trascendencia, ¿sí? A mí personalmente me ha tocado atender una cantidad importante de familias a las cuales le fueron sustraídos sus niños ilegalmente por parte de los organismos administrativos, y logramos recuperarlos y que vuelvan a su hogar. Pero eso no significa que los organismos administrativos no tengan que funcionar, ¿sí? Que tengan que desaparecer. Es más, con mi mente cuasi maquiavélica diría que tal vez alguien de las mismas organizaciones gubernamentales tenga la idea de que estos organismos no sirven, los hacen funcionar mal y después vaya uno a saber qué pasa. En definitiva, quería dejar bien en claro, como lo dije recién, en cuanto a los abusos y las denuncias de las mujeres. Las denuncias falsas son las menos, en el universo, digamos. También ocurre lo mismo con el tema de los niños. Cuando hay una vulneración de un derecho de un niño, el Estado tiene que estar sí o sí, sí o sí, pero tiene que hacer las cosas bien.
tiene que hacer las cosas bien cuando ocurre eso, y tiene que hacer las cosas bien cuando hay una denuncia de abuso. Supongamos, imaginemos, después de tantos beneficios que hemos tenido los hombres durante mucho tiempo en nuestro país y en el mundo, que ante una denuncia de violencia de género un poco se invierta la carga de la prueba. Es como que uno debe demostrar si realizó o no ese hecho que le adjudican, ¿sí? Y yo, hablando con mis hijos, tengo un varón y una mujer grande, mayores los dos, estudiantes universitarios los dos, en los cuales decía que si a mí me obligan a ir a declarar en una situación en la que podría haber realizado algún tipo de hecho que finalice en una denuncia, iría sin ningún problema a explicar la situación, ¿sí? Porque en principio el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la víctima. El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la mujer que va a denunciar la violencia de género, que va a denunciar el abuso. Siempre debe tener el principio, la duda de que está diciendo la verdad. Tendremos que ir los hombres y explicar la situación, o quien fuere, explicar la situación para dejarla en claro y para que termine. Ahora bien, acá, en estas situaciones cuando las cosas se complican, no en la denuncia, no que no denuncien, no que no hagan las cosas como deben hacer, no que no se vulneren los derechos de los niños y de la mujer en todos sus casos, sino que cuando tengan que realizar la tarea administrativa o judicial se haga correctamente. Hay por ahí algún autor, que sinceramente no recuerdo el nombre, que decía que ante un inocente preso prefería 100 culpables libres. No sé si es una cuestión de números. Pero un inocente preso, o un inocente condenado, o un inocente al cual le sacas un niño, o un inocente al cual lo acusan de un delito tan severo como es el abuso, o la violencia de género, de los peores, porque de ahí a la muerte hay así, poquitito. No sé si es una cuestión de números. Lo que sí sé que es una cuestión seria. Y quienes deben realizar las actividades administrativas y judiciales correspondientes deben estar preparados. ¿Sí? No voy a hablar de casos en particulares. Hay equipos interdisciplinarios en los juzgados que trabajan muy, pero muy bien, con profesionales absolutamente capacitados para la situación. Pero hay otros lugares, por eso dije no voy a decir lugares, además porque me toca trabajar en mi jurisdicción, donde hay profesionales absolutamente capaces, demostrados, idóneos. Hay otros lugares donde no, donde, por ejemplo, quienes son psicólogos y forman parte de las cámaras Gesell, un gran descubrimiento, una tremenda herramienta jurídica, pero si es mal utilizada, cualquier herramienta mal utilizada es un arma, y como es un arma, termina haciendo daño en vez de terminar siendo bien utilizada. Un hacha es una herramienta para cortar árboles y hacer leña y todo para lo que fue creada, pero mal utilizada es un arma y puede matar gente. La cámara Gesell mal utilizada puede mandar gente a la cárcel. Tenemos situaciones en las que solo con el relato de la víctima, ¿sí?, y con el informe de cámara Gesell que sugiere, ni siquiera afirma, que la víctima podría estar diciendo la verdad, hay personas condenadas. Nuestro derecho no dice eso. El derecho en el mundo no dice eso. Nuestro derecho penal mucho menos. Fuera de toda duda, razonable, lo explican los jueces técnicos ahora en nuestra provincia en los juicios por jurados populares. Fuera de toda duda razonable.
no explican. Inclusive hay un penalista de Paraná que explica muy clarito diciendo no se puede tener certeza absoluta de que las cosas ocurrieron de la manera en que la teoría del caso fue planteada por la fiscalía, por ejemplo, ¿sí? O que un hecho ocurrió de determinada manera. No se puede tener certeza absoluta, ¿sí? No se puede tener el 100% de certeza para poder saber si esa es la verdad real, que es lo que busca el derecho penal. Pero de todas maneras, si a uno, durante el debate, durante la presentación de la prueba y demás, todavía le generan dudas si el hecho ocurrió como lo está planteando, en este caso, en todos los casos, el Estado, que es quien debe llevar adelante la acusación, si es como en su teoría del caso es lo que está diciendo o no. Hay unos colegas de profesión que están trabajando en la posibilidad de que se exija a los profesionales de cámara Gesell. Estoy haciendo un curso de cámara Gesell en este momento, muy interesante, que me dejó muchas dudas, inclusive cosas que yo tenía absolutamente equivocadas y debo reconocerlas. Tengan una preparación extra, además de la preparación profesional de psicólogos o psiquiatras solamente, porque me lo explicaba un psiquiatra, un equipo de psiquiatras y psicólogos que trabajan normalmente en estas situaciones, que no es lo mismo ser psicólogo que ser psicólogo forense, que no es lo mismo que ser psiquiatra que ser psiquiatra forense, que no es lo mismo que ser médico forense. Por lo tanto, podemos analizar si todos los profesionales que trabajan en las cámaras Gesell que existen en la provincia de Entre Ríos y en el país son psicólogos forenses, son psiquiatras forenses. ¿Hay alguna manera que el imputado impugne la participación de un profesional que no tiene la preparación profunda para decir lo que dice? Sí, ¿cuál sería? Poner un perito de parte. Para los jueces, los peritos de parte son peritos de parte nada más. Y normalmente lo que dice Cámara Gesell es palabra santa. Complicada la situación, muy complicada. Tengo gente conocida que tiene juristas jóvenes a los cuales se les advierte de que no tengan situaciones complicadas, no tengan situaciones en donde se pueda tergiversar lo que dicen o lo que hacen, ¿sí? Y tengo familia con gurisas jóvenes a los que les digo constantemente que le digan a sus hijas que al menor de los problemas denuncien la situación, ¿sí? ¿Se entiende cuál es mi posición? Todas las denuncias hay que realizarlas todas, y el beneficio de la duda la tiene siempre la víctima o la posible víctima. Pero trabajen bien en sede administrativa, pero trabajen bien en sede judicial para demostrar las situaciones. Yo sé que un delito de abuso es un delito muy difícil de probar, sobre todo si ocurrió muchos años anteriores, muchos años atrás. Muy difícil para la víctima poder afrontar esa situación, porque se revictimiza. Por eso es un delito de acción privada. ¿Sí? Un delito de acción privada que solamente la acción la tiene la víctima, que no puede entablarse de oficio, no la puede llevar adelante el Estado. Es muy difícil revictimizarse para poder afrontar y que la persona que abusó de ella tenga una pena como merece. Pero nos estamos yendo al extremo. No podemos ser fundamentalistas en ningún aspecto de la vida. Hace unos días hablaba con un amigo de una cuestión religiosa, en la que no me meto mucho porque no soy religioso. Soy un tipo espiritual, pero no religioso. Y hablábamos del Corán un poco, y hay gente que me ha contado y he visto que el Corán habla del amor desde la página 0 hasta el final, ¿sí? Y sin embargo utilizada por una serie de hijos de P para asesinar gente a mansalva por el mundo. ¿Pero es el Corán, es esa religión o son esas personas
que son fundamentalistas de la situación que les marca su religión, entre comillas. No seamos fundamentalistas. No seamos fundamentalistas de las situaciones en las que, por suerte, en nuestro país se ha beneficiado a las minorías. Hagamos todo lo que hay que hacer por resolver esa, pero tremendo situación de indefensión que tenían las mujeres, los niños, sobre todo la mayoría de las minorías en el país. Pero hagámoslo bien porque ¿saben qué es? Juega en contra del objetivo claro que tenía el legislador cuando armó las leyes, de la sociedad cuando trabajó, de los organismos que pelean por esos derechos. Cada vez que sucede una de estas situaciones empiezan a decir, ¿vieron? Ahí están las feministas, qué barbaridad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero por qué llegan a esa situación? Porque estas situaciones de desigualdad ante la ley, de indefensión, de quien es imputado por un delito, lo único que hace es jugar en contra de las situaciones planteadas. No soy abogado penalista, no litigo en el fuero penal, en algunas situaciones muy especiales. Pero cuando uno se pone a estudiar Derecho es lo primero que estudia, créanme, y es lo primero que ve. Y a lo largo de los años de recorrido de facultad y de algunos cursos y conocer a algunos juristas pero muy importantes que tuve la suerte de hablar un ratito, aunque sea, yo que no soy nadie, que ni siquiera trabajo de abogado penalista, decía que el derecho penal es muy sencillo. Es complicado a la vez, hay que demostrar que un hecho se transforma en un delito, con la teoría del delito, toda la cuestión dogmática que tengamos en el medio, ¿sí? Y que hay mecanismos de defensa, ¿sí?, que todos los ciudadanos tenemos y que merecemos que el Estado, que es la parte fuerte, ustedes recuerden que el Estado es mucho más fuerte que una persona sola, que la parte fuerte en la situación permita que esta persona se defienda de la manera que pueda, de la manera que pueda, de cualquier manera. Y para eso, para poder condenar a los realmente culpables de esas situaciones, hay que hacer bien las cosas. La investigación penal preparatoria tiene que estar bien hecha. Los organismos administrativos tienen que trabajar bien antes para poder llevar toda la información al juzgado. Los equipos interdisciplinarios tienen que ser buenos, las cámaras GESEL tienen que tener profesionales acordes y después vamos a tener una condena ejemplar seguramente para aquellos que cometieron delito. Porque si no, empiezan a aparecer los agoreros, empiezan a aparecer aquellos que militan en contra de los derechos de las víctimas, no se crean que es a favor, militan en contra de los derechos de los niños, las mujeres, las minorías. Pero estos casos les sirven para eso. 18 minutos, mucho para mí, y me estoy metiendo en un tema en el que, insisto y aclaro, no soy un especialista. Cualquier abogado entiende de derecho penal, pero cuando ocurren estas cosas, uno intenta estudiar en lo profundo qué es lo que está sucediendo, porque vive en una sociedad y es clave que el Estado debe funcionar como debe funcionar para que todos podamos desarrollar. Que tengan buenas noches.